Él empezó a referirse a sus amigos y compatriotas misioneros y decir, pues yo quiero animarles a apoyar a este hombre. Yo hice algo que él no sabe y no es que tenía dudas de él ni mucho menos, pero no sé, nunca lo hago, pero Dios me guió a hacerlo. Y comúnmente los misioneros traen sus tarjetas de oración y los datos de su iglesia Ajá, enviadora y aunque nunca lo hago, decidí llamar a su pastor ajá. y lo llamé y le pregunté por él. Y para mí, dice, fue algo muy honorable que el pastor Brucci dijo, pues sí, yo lo bauticé, Wow, yo lo casé, yo lo envié y yo meto las manos al fuego por ese hombre. wow, Wow, eso satisfizo mi corazón, wow. porque a pesar de que no somos dignos y no somos perfectos, o sea, el poder dar testimonio en tu iglesia local creo Mm, que no tiene precio. amén. Es una tremenda bendición y yo animo a cualquiera que quiera ser misionero Ujú, a entender que la bendición viene de parte de Dios. amén. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, hola, yo soy Josué y bienvenidos a otro episodio de Sal y Luz. De hecho, el día de hoy no tengo conmigo al pastor Víctor, pero tengo a un buen amigo. Pero antes de conocerlo, me gustaría decirles que nos suscriban en toditos los canales, bien sea Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Apple Podcasts, pues estamos por todos lados. Donde usted consuma su contenido, pues ahí estaremos. Y pues que nos sigas, que nos compartes ahí pues esta transmisión con otras personas para que más personas puedan escuchar de estas noticias, de estas cosas, lo que Dios está haciendo y estas lecciones que también aplican a tu vida y para tu familia. El día de hoy tengo conmigo a un buen amigo, Pastor José Luis Fuentes. Amén. ¿Puedes presentarte un poquito, Pastor? Claro que sí, mi nombre es José Luis Fuentes, estamos sirviendo aquí en Sudamérica ya por 17 años. Los primeros 10 años Dios nos permitió servir en el país de Venezuela y ahora vamos para 7 años en el hermoso país del Ecuador. Soy pastor de la Iglesia Bautista de la Fe en la ciudad de Santo Domingo, Ecuador, y es una tremenda bendición poder estar aquí, ¿verdad?, en este programa con mi gran amigo, el pastor y misionero Josué. Muy bien, gracias, Pastor, y gracias de verdad por estar con nosotros el día de hoy. Y Pastor, quisiéramos saber un poquito de ti, de tu vida, y pues cuéntanos un poquito de dónde vienes, pues cómo es que creciste en un hogar cristiano, cómo habrá sido todo eso. Cuéntanos un poquito de ti. Sí, pues no, vengo de un hogar disfuncional, Mm, como muchas familias en México y en Latinoamérica, ¿verdad? Parece que se repite el mismo modelo, ujú, donde mi papá, pues desafortunadamente era alcohólico, aparte de que no conocían al Señor, crecí en un ambiente, en un sentido, sin protección de mis autoridades, con todas las libertades, ¿verdad? Que me pusieron en las calles y siempre algo importante para recalcar, nunca he culpado a mis padres de las malas decisiones que yo tomé, pero desafortunadamente sí me vi envuelto en pues probar ciertos tipos de drogas desde muy temprana edad, desde los 10 años. wow. De ahí crecí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, estuve hasta los 21 años, también viví 5 años en los pueblos del estado de Washington. Somos 13 hermanos y la Ujú, mayoría de ellos viven en los Estados Unidos. Unos viven en Prosser, Washington, una hermana tiene casa en Grandview y otro hermano vive en Sunnyside. Y bueno, ahí que estuve los últimos 5 años de mi estadía en Estados Unidos. Desafortunadamente, por malas decisiones que tomé, pues caí en la cárcel, en donde por primera vez en mi vida conocí el Evangelio. wow. Escuché el mensaje de Dios para Ahí la en la cárcel. salvación en la cárcel, Wow. en Benton County, la ciudad de Kennewick, en Pasco. Y 20 años después de haber escuchado el mensaje, hablando con el pastor Manuel Aro, que quedó en lugar del pastor Guillermo Yan, quien fundó esa iglesia en Pasco, me enteré que el pastor Gabriel Moreno, que ahora es pastor en Louisville, Kentucky, Ajá. él fue quien me predicó, me mostró una foto de él y Wow. sí, algo hermoso del Evangelio es que nada más tenemos que obedecer a Dios y Amén. sembrarlo y a veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace, Wow. pero estoy seguro que un día en el cielo vamos a ver todos los resultados Wow. de lo que hace el glorioso Evangelio. De ahí a los 21 años salí deportado de Estados Unidos, quise volver a regresarme, pero algo me dijo dentro de mí, ve a ver a tus padres y despídete porque quizás más nunca los vas a volver a ver Wow. por el tipo de vida que estaba llevando.
Y cuando vine a Colima, pues Dios, ¿verdad? Me sorprendió porque una hermana mía me invitó a una iglesia donde había un misionero americano. Es algo que siempre guardo en mi corazón. La Biblia dice que de gracia recibimos, hay que dar Debemos de dar de gracia, y gracia. creo que eso Dios lo usó para mover mi corazón a pensar en otro país fuera de mi México. Llegué a esta iglesia en Colima con el pastor Thomas Dean Brucci y recibí bastante ayuda de parte de él. Dios transformó mi corazón. Como Ujú. dije, escuché el evangelio en Estados Unidos, pero al llegar a la iglesia y en una invitación, yo pasé al frente, me iban a compartir el evangelio y al hermano que me iba a compartir le dije, ya sé lo que me va a compartir, simplemente quise pasar porque en verdad quiero que Dios cambie mi vida. Wow. Y me dijo, de todas maneras, déjame hablarte para confirmar tu salvación, porque la salvación no se pierde, es eterna y depende no de nuestras obras, sino Ujú. de nuestro Dios. Amén. Y a partir de ahí, Dios agarró mi corazón. El pastor tuvo a bien abrirme las puertas de su casa Wow. y estuve viviendo con él durante un año, de mis 21 a mis 22 años. De ahí, ¿verdad? Ahí mismo conocí a mi esposa, ahí me bauticé, ahí me casé y me preparé por 2 años y medio y terminé mis estudios en San Luis Potosí con el pastor Ajá. Luis Ramos. Y en el 2005 gradué y junto con mi esposa Dios nos llamó a servirle de tiempo completo y yo a esas alturas sabía que iba a ser fuera de México. Ujú. Amamos México, queremos que Dios haga algo tremendo en nuestro Amén. país, pero entendemos que Dios ama al mundo y que todas Así las es. personas de todas las naciones tienen el mismo valor para nuestro Dios y el valor más grande de una persona es su alma, Amén. porque el alma es eterna y por la eternidad el alma de la gente o se va a condenar en un lago que arde con fuego y azufre o va a disfrutar y gozar por toda la eternidad con nuestro Creador Amén. y para los que le hemos aceptado, ahora también nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador. Amén. Entonces estuvimos sirviendo después de graduar en el 2005. Regresamos a nuestra iglesia en Colima, la iglesia enviadora, de donde salimos al campo misionero, y apoyamos ahí al pastor en gratitud por casi Ujú. 2 años. Visitamos iglesias, igual como por año y medio, casi 2 años, y a finales del 2008 llegamos al país de Venezuela, Ujú. donde Dios nos dio el privilegio, ¿verdad?, de servirle y todo lo ha hecho el Señor. Estamos muy contentos, muy agradecidos de ver tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Hemos tenido parte en la fundación de iglesias, como también Amén. hemos tomado iglesias que no comenzamos y hemos tenido parte en preparar obreros junto con otros pastores que cuando empezamos nuestro instituto bíblico les pedí, ¿verdad?, a manera de equipo y de amigos que me apoyaran a dar clases en Ajá. nuestro colegio y de esa manera preparamos hombres que algunos ahorita están sirviendo, inclusive en Wow. otros continentes, como Reiniero Luque, que es misionero en Taiwán, están Wow. sirviendo algunos en otros países y fue de tremenda bendición lo que Dios hizo en 10 años en Venezuela. Ahora igual de la misma manera Dios nos ha bendecido en gran manera en el hermoso país del Ecuador. Tomamos una obra que fundó el pastor Franco Loyola, un Ujú. buen amigo, y verdad ya vamos para 7 años y en estos Wow. 7 años hemos visto la mano de Dios, ¿verdad? Ujú. Dios nos ha provisto bastante dinero desde estar sin dónde congregarnos a tener instalaciones ahora que tienen un valor. No me gusta mucho hablar de cifras, pero quiero que vean lo grande que es nuestro Amén. Dios. Un valor de entre 2 a 3 millones de dólares en Wow. instalaciones y todo ese milagro lo ha hecho el Señor. A la par también hemos crecido en número, nos Ujú. estamos empezando ya a multiplicar. El año pasado tuvimos nuestros primeros graduados, comenzamos una iglesia más en la Concordia, de donde traíamos una ruta, y este año, con la ayuda del Señor, tenemos el deseo de empezar 2 iglesias más en el Wow. Ecuador. Estamos enviando un misionero a Colombia y tenemos hombres listos, ya graduados, que estoy seguro que Dios los va a usar para seguir implantando iglesias y que podamos seguir preparando líderes para el ministerio. Vuelvo y lo digo, hemos sido instrumentos en las manos de Dios, todo lo ha hecho el Señor, Amén. en nada nos llevamos el crédito, más bien nos sentimos bien bendecidos y bien Amén. privilegiados. Amén. Qué bendición, toda la historia, todo tu testimonio y de donde el Señor te sacó Sí, y donde el Señor te ha puesto y cómo el Señor te ha estado usando. Y pues tú lo sabes, yo soy misionero, tú eres misionero, mm, pues el pastor Víctor, que también con quien comparto ese programa, él mm, también es misionero acá.
Y pues me gustaría, si fuese posible, pues hablar un poquito de justo este tema de misiones. Ok, En los episodios anteriores estábamos hablando de la salvación, de la importancia de compartir nuestra fe, pero aprovechando de que estés acá y pues eso no, quizás no haya sido el plan, pero ¿por qué no hablar un poquito de este tema de misiones? Y claro que sí. pues am, tú no eres ni de Venezuela ni de Ecuador. Pues tú has estado ahí, pues estabas en los estados, de ahí regresaste a México. Am, Hablaste un poquito de ver este tema, la importancia, pues ver la Mm, necesidad de pues ir a todo el mundo y mm. predicar. ¿Puedes hablar un poquito de esta necesidad? O sea, sí viene el Sí, mandato, pero esta necesidad también. claro que sí. Cuando Dios me salvó, algunos me llegan a preguntar, ¿verdad?, de cómo fue mi llamamiento. Y en realidad, cuando voy a hablar por mi propia experiencia, cuando llegué a los pies del Señor, me di cuenta que Dios lo era todo y que Dios lo llenó todo en mí, Ujú, ¿verdad? Hablaba hace un momento de venir de un hogar disfuncional donde no tuve pues el apoyo de un padre, nunca tuve un te amo hijo o aquí ujú, estoy y cuentas conmigo y crecí en un sentido con esa amargura, ujú, ese dolor, ese vacío en mi corazón, esa ausencia de amor, ¿verdad? Que deben de brindar los padres y hasta cierto sentido un odio también de ver, pues, maltrato a veces en el hogar, eh, pero cuando Cristo me salvó, y me amó, aún la misma Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó amén. primero, y, cuando Dios me mostró su amor y me salvó, en realidad terminé rindiéndome a Él completamente. Mm, Si hablamos de un llamamiento, creo que desde el momento que conocí el evangelio y me rendí al Señor y Dios me salvó, ahí me rendí completamente a Dios, a amén. su amor, a su gracia, a su misericordia y me dispuse para servirle. Obviamente estuve en mi iglesia siendo fiel, siendo instruido, enseñado, guiado por mi pastor, que también es un misionero norteamericano, y se me quedaron grabados, creo yo que son principios bíblicos, dos verdades de la Biblia. Uno ya lo mencioné, que es de gracia hemos recibido, pues debemos dar de gracia. Alguien pagó el precio por nosotros, no solamente desde Cristo en la cruz del Calvario, pero veo que la filosofía de la Biblia para llevar el Evangelio a cada criatura es a través de Dios usar su mismo pueblo, ¿verdad? Para hacer sal, para hacer luz en este mundo de Ujú. tinieblas y Sal llevar y el luz. evangelio, exactamente, llevar el evangelio a cada criatura. Amén. Entonces entendí las palabras de Pablo cuando él decía que Ujú, era deudor, ¿verdad? Y que estaba presto para llevar el evangelio a todos lados y sabía que así como había sido yo favorecido, primeramente por Dios, pero también por este misionero americano que estaba en Colima, ujú. pues que habían alrededor de 200 países en el mundo y supe la información de que casi 100 de ellos no tenían un solo predicador. Wow. De ahí el otro principio y la otra verdad en la Biblia, que lo conocemos también como la regla de oro de sembrar y que lo que siembras cosechas, pues era el hecho de que la Biblia enseña que es más bienaventurado dar que Dar que recibir. recibir. Y entendí que era un asunto que va más allá del dinero. Ujú, Entendí y quise yo comenzar una iglesia en Manzanillo, Colima, porque en esta ciudad puertiaria de mi estado no había iglesia. mm, Habían dos iglesias, llegaron dos misioneros americanos, en Colima el pastor Brucci y en Tecomán el pastor Kevin Terry. ujú, Ambos venían graduados de con el pastor Jim Vinier de los Estados Unidos, ujú. pero Manzanillo, que es un puerto importante, no tenía iglesia. Y quise yo comenzar una iglesia ahí, pero fue donde Dios me dijo, no, vas a ir a un lugar que está peor que México, porque México tiene muchas iglesias, Ujú, aunque no las suficientes, pensaría uno, pero cuando piensas en países que no tienen un solo predicador, mm, dices, wow, sí hay gente que está peor que nosotros. sí, Y es algo también interesante cuando llevamos el Evangelio casa a casa, aún nos ayuda y nos quita el egoísmo, nos mm, ayuda a ver la necesidad de otros. Y así creo es. que en parte de eso se trata el cristianismo. A veces nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades y cuando salimos a tocar puertas y vemos las necesidades de otras personas, nos damos cuenta y damos gracias a Dios más bien por nuestra situación, Ajá. porque nos damos cuenta que estamos mejor que muchos. Ujú, Y como cristianos, pues sin duda alguna.
Y ahí entendí que si yo obedecía a Dios y atendía o me daba a un país con una mayor necesidad que México, Dios se encargaría de mi México, Wow. ¿verdad? Y sí, gracias a Dios que cuando ya estábamos yendo a Venezuela me enteré de un pastor llamado Mario, Mario Medina, estaba yendo a empezar una iglesia Wow. ahí en Manzanillo y Wow. ahora hay como 2, 3 iglesias ahí en esta ciudad, gracias al Señor. Justo algo que mencionaste, pues, que Dios te llamó a servir, te entregaste por Mm, completo a Él. Pero es interesante justo eso de, me puse a servir en mi iglesia local, mm, que muchos, pues, sueñan con hacer grandes cosas para el mm, Señor, pero no quieren hacer, o sea, las cosas pequeñas. mm, Sueñan en ir sueñan en ir a otro país y pues mm, ir a otro pueblo, pero no quieren predicar a su propio pueblo. Y pues pienso en Hechos 13, donde pues mm, Dios llama a Pablo y a Bernabé. Pues la Biblia dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, y luego dice al final Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pues mm. estaban sirviendo En su y iglesia de local. este servicio, pues el Señor los llama. Y yo creo que pues muchos sueñan con algo que no están dispuestos a hacer y pues quieren hacer algo grande en otro lado cuando no están dispuestos ni a cruzar la calle. No estuve leyendo de uno, pues un señor en los estados que planta iglesias y pues él cuenta la historia de que Dios le llamó y él sabía que Dios le había llamado para ir a un cierto estado para plantar una iglesia, pero él cuenta la historia de que la primera persona que ganó para Cristo fue después de plantar su iglesia. Wow. Y número uno, gloria a Dios que ya está ganando almas para Cristo, Mm, pero número dos, qué pena. mm, O sea, hay muchos así que sueñan con algo y quieren hacer algo y pues quieren servir a Dios, pero es solamente pues un caso hipotético en el futuro y no están dispuestos a hacerlo ahora. Y pues recalcando este punto que mencionaste, creo que es bien importante que si uno sí, tiene deseo de servir, y sí debería de haber un deseo, 1 Timoteo 3, pues si uno desea el obispado, buena obra desea, pues no hay ningún problema en desearlo, pero si no estamos dispuestos a hacer lo que se requiere de esto, pues Dios sí. tampoco nos va a mandar a otro lado. Sí, algo importante y que me sucedió mientras yo visitaba iglesias Ujú, y más que nada, pues Dios es mi testigo y si aún el pastor Brucci en algún momento ve esta grabación, pues él podrá dar fe de que sí fue así la situación. ujú, Yo recuerdo que cuando yo gradué en San Luis Potosí, ujú, bajo el ministerio del pastor Luis Ramos Cisneros, ujú, conocido en en el ámbito de nuestro compañerismo bautista, ujú. el pastor Brucci me decía, pues si quieres, pídele una carta de recomendación al pastor Ramos, porque pues yo tengo una iglesia chica, nadie me conoce, a él sí lo conocen, Ajá, y yo recuerdo que le dije, no, pastor, es que yo quiero una carta de usted, wow. porque usted es mi pastor. Y quien más me conoce es usted. Ujú, De hecho, si usted me dice que no voy a ningún lado y que no sirvo, yo me quedo aquí. ajá, ¿Por qué? Porque aunque sé que Dios me llamó, eh, donde el Espíritu Santo de Dios obra y trabaja, habrá unidad y armonía. Entonces, si usted en mi imperfección, por el testimonio que tengo en la iglesia, si cree que estoy apto para servir al Señor, pues me va a dar el banderazo, ¿verdad? mm, Y es algo que yo inclusive trato de fomentar en nuestra gente o aconsejar a otros acerca de este aspecto de la lealtad, la mm, fidelidad, no dejarnos llevar, y lo respeto mucho, ¿verdad? Por pastores quizás de renombre mm, o institutos grandes donde a veces jóvenes son enviados a ser entrenados y son bien entrenados, pero a veces los jóvenes, a lo mejor por inmadurez, llegan a sus iglesias locales con un sentir de menosprecio a sus pastores porque comparan ministerios mm. y es un grave y gravísimo error. Así No es. podemos comparar ministerios. La Biblia dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y Ujú. cada uno somos importantes para Dios, funcionales y somos diferentes. Entonces, Hasta eh, vemos en la historia, o sea, Antioquía no se comparaba con con Jerusalén. Jerusalén, exactamente. Entonces fue algo que yo me puse a la orden del pastor y él me decía, sé fiel, mira, aunque tengamos diferencias, sé fiel porque tú vas a ser misionero y yo quiero que cuando un día me llamen pastores,
¿verdad? Decir, este hombre es fiel aunque no esté de acuerdo. Y recuerdo que eso me quedó bien grabado en mi corazón. Ese día que me dijo estas palabras el pastor Brucci, yo lo abracé, lloramos juntos, le di las gracias. Y visitando iglesias en México, conocí al hermano William Hart, un misionero americano que tenía un campamento y tenían una escuela de lenguas para misioneros americanos aprender el español. Ahí conocí un montón de misioneros norteamericanos que estaban en Jalisco, en Zacatecas y en el mismo Aguascalientes. De hecho, en la propiedad del hermano Hart, hacían reuniones una vez al mes. Y me encantaba la vez que me invitó porque todo el mundo traía una comida y como crecí en los Estados Unidos, pues me gusta la comida americana también. Ajá. Y eso era un banquete tremendo. Y un día me dice, ¿te animas a predicar en inglés? Predícanos. Y cuando ya le dije, ok, está bien, y le prediqué a las familias misioneras, siendo yo un misionero también, estando con mi esposa y mis hijos, Wow. visitando iglesias para ir a Venezuela, Ajá. él dijo algo donde aún se quebrantó antes de introducirme, algo que yo no sabía. Él empezó a referirse a sus amigos y compatriotas misioneros y decir, pues yo quiero animarles a apoyar a este hombre. Yo hice algo que él no sabe. Y no es que tenía dudas de él, ni mucho menos, pero no sé, nunca lo hago, pero Dios me guió a hacerlo. Y comúnmente los misioneros traen sus tarjetas de oración y los datos de su iglesia enviadora, Ajá. y aunque nunca lo hago, decidí llamar a su pastor. Ajá. Y lo llamé y le pregunté por él. Y para mí, dice, fue algo muy honorable que el pastor Brucci dijo, pues sí, yo lo bauticé, Wow. yo lo casé, yo lo envié. Y yo meto las manos al fuego por ese hombre. Wow. Wow, eso satisfizo mi corazón. Wow. Porque a pesar de que no somos dignos y no somos perfectos, o sea, el poder dar testimonio en tu iglesia local creo que no tiene precio. Amén. Es una tremenda bendición y yo animo a cualquiera que quiera ser misionero Ujú. a entender que la bendición viene de parte de Dios. Amén. Que tenemos que aprender a ser fieles, a ser leales a Dios, a nuestras familias, a nuestra iglesia enviadora y no dejarnos llevar de pronto, ¿verdad?, por buscar fama o renombre o prestigio, sino que entender, como Cristo dijo, que todo lo que el hombre tiene en la tierra no es casualidad, Amén. es porque Dios lo da y Dios sabe lo que nos da y a quién nos lo da, ¿verdad? Y Ujú. debemos de cuidar pues lo que sembramos, obviamente, y eso es una tremenda bendición porque creo que mucha de la bendición que yo he recibido como pastor, aún teniendo el privilegio de ser pastor de líderes y Ujú. misioneros y pastores, creo que se debe al hecho de haber sido leal y fiel también Wow. y sumiso con mi pastor. Regresando justo a ese tema de, o sea, tú has pastoreado a gente que ya ha salido al campo misionero. Hablas de personas en otros continentes, pues antes de empezar la grabación me estabas hablando de personas en diferentes lados de Venezuela, ahora de Ecuador también, pues, y de poder enviar personas a diferentes lados. Para que uno sea un misionero, para que uno tenga este deseo y luego el deseo se cumpla en él, pues, ¿cuáles son las pautas que uno necesita? ¿Cuáles son los enfoques más importantes para que uno tenga éxito como un misionero? Yo quiero partir de decir lo que dije hace rato, ¿verdad? De que todo lo que el hombre tiene, sin lugar a duda, viene de Dios. Así Todo lo es. da Dios, la obra la hace el Señor. Y quiero también mencionar, el pastor Luis Ramos siempre me decía esto, conociendo el trasfondo de donde Dios me había sacado. Cristo, cuando entró a la casa del fariseo que lo invitó a comer, que lo criticó, de hecho, luego le ilustró algo para enseñarle de por qué permitía que aquella mujer estuviera a sus pies. Ujú. Y terminó diciendo, ¿verdad?, que el que mucho se le perdona, mucho ama. Wow. Y el pastor Luis Ramos, que siempre daba testimonio de que nunca llevó un cigarrillo a su boca, Ujú. nunca, ¿verdad?, tocó a una mujer hasta casarse, nunca llevó una gota de licor a sus labios. Ujú. Él, cuando estaba predicando y me tenía enfrente, en algunas ocasiones se venía en llanto y me señalaba y me decía, hermano José Luis, se necesita la misma gracia Ujú. para salvarte a ti y salvarme a mí. Wow. Entonces yo creo que no es un asunto de pecar mucho. Ujú.
es un asunto de perspectiva, Wow. de ver lo maravilloso que es nuestro Dios, Ujú, de poder entender lo grande que es la salvación, de la cual somos indignos, ujú. pero todo ha sido por la gracia de Wow. Dios. Y he aprendido de hombres en ese aspecto de amar a Dios por lo que hizo por nosotros. Sí Ujú. entiendo de dónde me rescató el Señor, entiendo que tuve problemas con adicciones, pero estoy enamorado de Él no solo porque salí de las adicciones, estoy enamorado de Él y agradecido con Él por lo que Él es, Amén. lo hermoso que Él es, Ujú, por cómo nos amó y cómo nos salvó ujú. y cómo soportó ese vituperio en la cruz del Calvario y llevó nuestra culpa que merecíamos nosotros, Así es. a pesar de que no somos nada, no somos nadie, sus criaturas, que le ofendemos día a día, pero Él nos amó, aún dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, Ujú. ni existíamos y por su presciencia, que es su anticipado conocimiento de las cosas, él en su soberanía dijo, los voy a amar y nos amó y organizó su plan para Wow. salvarnos, lo cual damos gracias a Dios. Así es. Y, y de ahí, ¿verdad? He aprendido frases, el pastor Luis Ramos siempre decía, creo que esto se los enseñaba el pastor Hiles, no uses tu gente para edificar tu ministerio. Sino tu Usa tu ministerio ministerio para para edificar edificar tu tu gente. gente. Y entendí que ministerialmente hablando, ¿verdad? Lo más importante es Dios, la Así es. gloria de Dios. Y de ahí, pues el ministerio, lo más importante en el ministerio después de Dios, pues es la gente. Amén. Y por eso él decía, mira, el ministerio es gente y la gente tiene problemas. Ujú, Y en pocas palabras, si le vas a entrar al ministerio, le vas a entrar a los problemas. ujú. A veces justamente porque sembramos y cosechamos lo que sembramos, a veces injustamente porque la gente a veces, no todos, pero hay gente que sí es cruel. Recordemos que la Biblia dice que el trigo crece juntamente con la cizaña y Así es. habrá oposición, habrá emisarios del enemigo tratando de afectar la obra y desanimando al siervo de Dios, pero gracias a Dios por aquellos que aman al Señor y las ovejas del Señor que Dios Ujú, siempre va a tener ahí para apoyar al siervo de Dios. Entonces, tomando estas verdades en mi corazón, siempre tuve eso en mente, de llegar a un lugar, ¿verdad? Y el pastor también me enseñó, el pastor Ramos me decía, tú no vas a Venezuela a competir con nadie, Amén. ni a criticar a nadie. Tú vas a Venezuela a glorificar a Dios y a predicar el Evangelio, hijo. Amén. No seas enemigo de nadie. Deja que la gente te conozca y los que no estén de acuerdo contigo solitos se van a separar. Ujú. No ocupas pelear con nadie. Glorifica a Cristo. Amén. Exalta a Cristo. Amén. Predica de Cristo. Y creo que cuando nos concentramos en eso y en Cristo, gente va a responder. Amén. Porque la misma Biblia dice que Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz Y me y me siguen. siguen. Y cuando yo con mi corazón he predicado la Biblia y la iglesia que Dios me ha permitido empezar o pastorear, siempre hay gente respondiendo Ujú. por ese Cristo Amén. y al llamado. Y te ven a ti sirviendo y luego habrá alguien que quiere servir al lado tuyo. Y cuando estos quieren servir al lado tuyo y que Dios va proveyendo hombres y que también he orado por líderes, aprendí que para que Dios nos dé líderes también hay que orar por ellos. Amén. Y poco a poco llega uno y luego llegan dos y se van rindiendo y tú Ujú, vas viendo lo que Dios va haciendo, ujú. ¿verdad? En realidad a veces es hasta inexplicable, no hay un método, creo yo, creo que todo lo da el Señor, Amén. pero factores o cosas que yo creo que me han ayudado a mí, que he tratado de poner en práctica es eso, de amar a la gente, servir a la gente, aunque soy su pastor, ¿verdad? Y la gente siente ese cariño, ese amor. Los hago partícipes de las bendiciones Amén. que Dios me da, sobre todo aquellos que están cercanos a mí, sirviendo a Dios. Otra cosa bien importante y siempre les transmito a los que quieren servir a Dios, mira, yo mismo soy un siervo de Dios y yo mismo vivo por fe. O sea, Amén. yo no contrato a nadie, Ujú. porque obviamente si yo contratara gente y ofrezco un sueldo, voy a tener una fila larga ahí en la iglesia. Ajá. Y entiendo que el obrero es digno de su salario. Y entiendo que hay gente en las iglesias que trabajan en la oficina y que trabajan en ciertas áreas donde las iglesias van creciendo y la iglesia tiene la capacidad y la buena administración para darles un sueldo, lo cual es correcto y adecuado. Pero en aquellos que quieren servir a Dios, siempre les transmito en su mente y corazón, no esperes nada de mí. Aprende
a confiar y a caminar con Dios. Wow. Pero obviamente cuando ya dan el paso, porque yo no los obligo, y yo los veo ahí, que están ahí conmigo, Dios me da y yo les comparto de lo que Dios Wow. me da. Pero de manera que cuando no hay ni para mí, pues no va a haber tampoco para ellos y Sí. juntos doblamos rodilla Claro. pidiendo la bendición de Dios. Y creo que eso también me ha ayudado porque la gente dice, no, el pastor, ¿verdad? Pues es raza y Ujú. está con uno y nos ama y ven el ejemplo en ese sentido y siempre he tenido el privilegio de tener gente a mi lado que nos ama y que nos sirve y que los hemos tratado con respeto y con cariño. Wow. Qué bendición, pastor, y qué gran testimonio, qué gran historia de la gracia de Dios. Me encanta esa ilustración de que, pues, todo lo que hemos recibido, cómo no contar a todo el mundo todo lo que Dios ha hecho. Pues todo lo que Él ha hecho para mí, para ti, así me haya salvado a los 4 años y yo crecí en un hogar cristiano y una situación muy distinta a la tuya, pero igual requiere gracia para salvar a uno a los 4 años y dejarle crecer en un hogar cristiano y aprender como para salvar a uno de la cárcel. Así es. Y igual salvó a mi papá a sus 25, 26 años y pues más católico que el Papa. Y pues Dios le salvó a él y ya de pronto estuve estudiando en el colegio bíblico, pues el seminario y estuve estudiando ahí, pues Dios le transformó por completo y yo soy el resultado de esta misma Qué gracia bendición, también. gracias a Dios. Pero ¿cómo no compartir con todo el mundo eso? Muchas gracias por compartir esta historia, muchas gracias por compartir ese testimonio. Y pastor, ahorita vas a estar empezando un nuevo canal también, ¿no? Sí, primeramente Dios, ese es el deseo. Hemos venido a aprender aquí para, si Dios nos lo permite, hacer lo mismo Amén. también en Ecuador. Sal y Luz Ecuador. Sí, será Y una bendición. pronto va a estar saliendo, de hecho lo vamos a dejar abajito en las notitas, los comentarios ahí, pues pueden encontrar más información acerca de eso. Pero que estén siguiendo también los canales del pastor y él va a estar compartiendo devocionales, enseñanzas, sermones y Dios seguro lo va a estar usando. Y que también estén orando por él, por su ministerio, por su esposa, Amén. por sus hijos, por la iglesia allá en Santo Domingo, Ecuador. Y pues pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias, el día de Pastor hoy. Josué. ¿Alguna última palabra? Pues nada más agradecer a Dios por la oportunidad y el privilegio. Sabemos que no hay casualidades. Amén. Agradecer a los inversores, agradecerle a usted, a su ministerio y animarles, como ya les dijo, ¿verdad? A aquellos que nos escuchan, a seguirnos, a ustedes, a nosotros en el Ecuador, aunque el propósito es hacerlo para nuestra gente en el Ecuador, pero qué bendición que desde nuestra iglesia local podamos llegar a todas partes del mundo. Amén. Dios les bendiga y una bendición poder saludarles a través de este ministerio. Así es, ya saben, toditos los chismosos, yo me incluyo, ya lo podemos escuchar y podemos estar enterados también lo que Dios está haciendo ahí. Pero gracias por ser parte de este programa, gracias pastor por estar con Gracias, nosotros pastor. y conmigo será. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos.